Estado Nacional. Bueno, no hay tiempo que perder. Está Rodrigo Orellano, analista político, académico de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien, pues y Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria, también columnista, analista. Cristian, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? En Spotify usted puede ver o puede escuchar este programa, los pasados, en modo podcast. Usted ese código QR que tiene en la pantalla lo escanea como que le va a sacar una fotito, lo escanea, link, se va y puede ver por pedazos, rápido, lento, para atrás, revisar. Ya sabe, está invitado al Spotify de Estado Nacional. Les planteo el mismo tema que con el cual iniciábamos este programa, con esta sociedad tan dinámica, tan, a lo mejor, no digo exagerado porque los temas sí son muy potentes, pero como que dejamos los otros temas atrás y nos abocamos en la profundidad de vamos de crisis en crisis, da la impresión. Quiero entrar así de general después a lo más particular de esta crisis, que es muy seria, Cristian. No, sin duda, una crisis tras otra, venimos arrastrándonos ya hace 10 años y eso finalmente queda redundado en que la sociedad, el país, la ciudadanía cada vez confía menos en las instituciones, cada vez siente que este país es un país que en algún minuto iba más o menos enrumbado y se ha ido desrumbando, perdiendo el rumbo, y al mismo tiempo que las razones por las cuales vale la pena trabajar, sacarse la mugre, esforzarse, porque hay un futuro que puede ser mejor, empiezan a quedar medias dejadas de lado y la sensación de que es un presente angustioso, un presente que no construye futuro, se empieza a acrecentar en la población. Es terrible porque al final del día, una vez más, lo que nos muestra esta crisis es que los problemas de la política se terminan comiendo a las urgencias de la ciudadanía. Estábamos preocupados del tema de las camas críticas, del virus sincicial, estábamos preocupados del tema de la seguridad, del tema de la inmigración. En algún minuto, de alguna manera, la clase política se alineaba en torno a esto y de repente aparecen de nuevo los problemas de la política. Y los problemas de la política se comen todo. Y cuando se comen todo, ¿qué es lo que pasa al final del día? ¿Quiénes son los más perjudicados con esto? Es el partido, ¿verdad?, y la coalición que está más involucrada en esto, pero al final es el sistema político en conjunto el que termina afectándose y dándole más espacio, más visibilidad, de alguna manera, a esas voces más populistas que dicen, y a veces pareciera que tuvieran razón, pues, ¿verdad? Es decir, que se vayan todos. Y cuando se vayan todos, ¿quién viene? Claro. El populismo. Es un poco, disculpen la analogía, pero Putin es un desastre, dicen los analistas. Cuando hubo un golpe y venía un señor que era un mercenario, claro, Putin parecía al lado un gran estadista y un tipo que le daba estabilidad al mundo, ¿no es cierto? Porque el que se vayan todos es que venga alguien que uno no sabe qué miércoles le va a hacer. No le conviene a nadie el que se vayan todos. Los países no se gobiernan sin nadie. Esos son los riesgos. Sí. Y Cristian plantea un punto fundamental, porque las crisis anteriores eran crisis de gestión, o de planificación, o de preparación, de capacidad, lo que tú queráis. Pero no son tan violentas, no tan mal evaluadas cuando son crisis éticas o de moral. Creo que esa es la diferencia quizás de esta crisis que está viviendo el gobierno en este minuto. Es una crisis que le pega quizás en el corazón del discurso, de que venían a cambiar las malas prácticas, de que todo lo que había atrás era peor, eran tipos mafiosos, mala política, corrupción, etc. Pero resulta que quienes prometían o promovían y criticaban eso terminaron siendo peores, porque el discurso envejeció demasiado rápido. O al menos iguales. Bueno, nosotros tenemos una encuesta el otro día, publicamos el miércoles el otro día, que la gente dice que son iguales o peores que la generación anterior en política. Pero estas son más violentas, por lo que dice Cristian, porque dañan las instituciones. Entonces, en el fondo, alguien que ejecuta mal la pega, bueno, lo cambio. Pero aquí efectivamente daña a toda la clase política. Entonces, por eso son tan preocupantes y por eso es tan importante, de alguna forma, que el gobierno, la justicia y los organismos que correspondan salgan rápido de este tema, porque efectivamente daña profundamente la confiabilidad y confianza de las personas. Me gustaría saber cómo evalúan ustedes la reacción del gobierno, la actitud del presidente de la República propiamente, quien ha tenido, bueno, esto de que no mete la mano al fuego por nadie, también defiende ahora a algunos gobernados o algunos delegados presidenciales. ¿Cómo han visto actuar ustedes? El que cayó una subsecretaria en su momento, ¿fue tarde o estuvo bien? ¿Cómo lo evalúan? A ver, yo creo que hay todo. El vaso tiene dos lados, ¿verdad? El vaso medio lleno es que el presidente efectivamente reaccionó con convicción, con claridad y con mucha asertividad diciendo esto es intolerable, esto no lo voy a aceptar, no voy a poner las manos al fuego por nadie, y se vio claramente sorprendido, molesto y en una posición de
investigarlo hasta donde tenga que llegar y no comprometido en una lógica de defensa corporativa. El lado medio vacío creo que es más grande desde mi punto de vista, porque tiene que ver con que una vez más el gobierno, el presidente evidentemente, pero el gobierno es superado por las crisis. El gobierno no ha logrado hasta ahora ir adelante de las crisis, ir adelantándose a los problemas y siempre reacciona. Aquí está superado. ¿Y cómo podría ir adelante? ¿A qué te refieres con eso? O sea, mira, si para el plebiscito de salida el gobierno se abrazó al apruebo, teniendo un mal diagnóstico respecto a lo que podía parar, de lo que iba a pasar, el gobierno tenía un mal diagnóstico y por lo tanto no se adelantó a lo que iba a ser una crisis muy grande y de pronto se encontró con que el rechazo ganó de manera contundente y el gobierno no tenía agenda, no tenía claramente pensado qué podía pasar, no tenía un discurso para meterse o para retomar de alguna manera el rumbo del país y el liderazgo. Lo que ha pasado ahora, nuevamente vemos a un presidente que hace 2 semanas, 1 semana y media, fue al aniversario de Convergencia Social. Uno dice, tendrá elementos, tendrá información, sabrá lo que va, sabrá lo que dice, e invita al mundo del Frente Amplio a fusionarse, a su partido, a la Convergencia. Fusionémonos con estos partidos maravillosos, comunes, estos partidos maravillosos, Revolución Democrática, para armar un gran conglomerado. Uno dice, ¿el presidente no sabía nada de lo que estaba pasando? El segundo piso del gobierno... Que no. Bueno, pero el segundo piso del gobierno, liderado por alguien de RD, no le traspasó nada de información, no tenía idea. Los correos que habían llegado desde Antofagasta el día 2 de mayo. Si no mal no recuerdo, 2 de mayo, antes de las elecciones del 7. Nadie le informó al presidente dónde está la línea de protección del presidente. Y eso hace que el presidente incurra ingenuamente, pero políticamente de manera errónea, en esos fail, que termina cayendo donde está invitando a fusionarse con RD en un momento donde RD tiene las manos metidas hasta en la masa. Entonces, ahí hay un problema, creo yo, de que el gobierno no se adelanta a las crisis y más bien reacciona a las crisis porque no tiene un buen, dossier de información o no está bien blindada la presidencia de la República como debiera estarlo por sus asesores más directos. Que tiene un problema ahí el presidente Boric, la impresión que tengo yo, sobre todo cuando están involucrados justamente la generación que fue junto a él universitaria. Ha tenido que movilizar o sacar de su gabinete a personas que le han dolido profundamente y le ha costado cada vez que ha tenido que tomar esa decisión realizarla. ¿Cuántas veces estuvimos discutiendo que el subsecretario de redes asistenciales tenía que dar un paso al costado porque ya tenía la crisis muy profunda en salud? ¿Cuánto se demoró? 1 semana. Lo mismo pasó en el interior con ICESIST. Y así súmale con el subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llama? Ahumada. O sea, le ha costado mucho tomar decisiones que son duras en política. Y eso demuestra quizás también una especie de pecado juvenil en la capacidad quizás de gobernar junto a sus cercanos. Probablemente él debe estar cuestionándose hoy en día qué tiene que hacer con el ministro Jackson. Porque otro de los cuestionados justamente por el involucramiento que tiene la Revolución Democrática en todo este escenario. Entonces, además de llegar un poco tarde, estar poco blindado, él yo creo que tiene complicaciones y dificultades para tomar ese tipo de decisiones que un gobernante tiene que asumir desde el comienzo que va a tener que hacerlas. Y la Contraloría General de la República, que hoy actúa de una manera bien lapidaria, bien una suerte de guillotina, ¿no? Ahora hace claridad el Contralor de que no es para todos, sino para los que están en curso. Pero se suspendió, se congeló la toma de razón para los recursos que tenían que ir a las fundaciones. Esto paraliza a una parte de un sector de la economía, que es lo que se llama el tercer sector, ¿no es cierto?, que es el sector de la sociedad civil. Esto puede ser muy grave porque nuestra sociedad está de alguna manera en el andamiaje, está parado en los privados, en lo público, en lo privado y en la sociedad civil. Si esta pata cojea y cojea mucho tiempo, bueno, ¿cuántos programas, cuántos ancianos, cuánta tercera edad, cuántos niños que son atendidos por fundaciones muy honestas, muy buenas, muy eficientes, con experiencia, se pueden quedar eventualmente sin dinero? Entonces, no resiste mucho tiempo esto. ¿Cómo ven ustedes a la Contraloría? ¿Tarde? ¿Qué pasó con la Contraloría de Antofagasta? ¿Nunca supo? Sí, no, un tema muy complejo. Ahora, instituciones nuevamente. Instituciones nuevamente, la confianza institucional y por otro lado, esta suerte de cacería de brujas que se instala respecto a todas las fundaciones, como que las fundaciones fueran pocas y todas fueran de alguna manera corruptas y además inventadas o diseñadas para quedarse con recursos que no le corresponden. Yo creo que esto es un síntoma más de la crisis institucional en la que estamos.
Y probablemente lo que hace el Contralor de alguna manera es detener que la sangre siga de alguna manera llegando al río para que no haya más casos aún de los que ya hay involucrados. Claro. Entonces, institucionalmente, probablemente a la Contraloría no le quedaba otra más que hacer esto. Ahora, ojalá que esto sea relativamente corto, que sea acotado el periodo y sobre todo que ayude a no generalizar respecto del actuar de algunas fundaciones a todo el conjunto de las fundaciones. Porque si esto no ayuda de alguna manera a recomponer las confianzas, capaz que termine siendo incluso peor el remedio que la enfermedad. Punto. La crisis de confianza vuelve a aparecer. No solo la crisis de las instituciones, la vieja crisis de la confianza de la sociedad chilena, las confianzas interpersonales y las confianzas a las instituciones. No, es un drama. Por ejemplo, mira, yo te voy a llevar a otro ejemplo. Hoy día anda dando vuelta, o estos días han dando vuelta una noticia que es totalmente falsa respecto de que si te censan en tu casa, a propósito del precenso, si te censan en tu casa, tienes el riesgo de que te definan que tu casa tiene espacio eventualmente para que quepa otra gente o para que se lo entreguen a, no sé, a los migrantes. Una noticia absolutamente falsa. Entonces, hay dos maneras de mirarlo. Una, evidentemente, el problema del reguero de noticias falsas y todo el efecto negativo y pernicioso que esto genera, que alguna gente no quiere abrirle la puerta al precenso. Pero también está la otra mirada, que es que más allá de las noticias falsas, la gente empieza a desconfiar del Estado también. Y cuando tú desconfías del Estado, y el Estado ya no es un ente al cual tú le tengas respeto, ¿verdad? Creas que te está para proteger, sino que eventualmente está para vulnerarte, bueno, también se genera un problema de crisis de confianza que es muy, muy grave y que es muy difícil de alguna manera de recuperar y que está detrás de todo lo que hoy día vivimos y que le cuesta entender probablemente al gobierno respecto de que la gente no quiere que le administren sus platas entes estatales. ¿Y cuál es la principal iniciativa popular de norma hoy día? Con mi plata, no. Eso tiene que ver con esto, de la crisis de confianza, absolutamente. Más allá del juicio que uno tenga respecto a cuál es el mejor sistema previsional. Por eso a mí no me gusta la resolución que toma el Contralor, fíjate, el Contralor Bermúdez. Yo la encuentro un poco absurda porque finalmente está contribuyendo a este escenario de poca confianza, haciendo pagar a justos por pecadores, y metiendo todo en el mismo saco. A mí me hubiese gustado quizá una actitud en el rol que le compete a él, que si vamos a aumentar la fiscalización, vamos a hacer los esfuerzos para que fiscalicemos todo el uso de recursos, pero no congelar. Se fue a paro. El Contralor decidió irse a un paro voluntario porque hay un problema con una fundación en el norte, quizá otra en la 8ª región, en Talca, pero me parece que es exagerada la medida justamente por el tema de confianza, porque meten en un mismo saco a distintas fundaciones que hacen una pega razonable, que contribuyen al país, tercer sector, al crecimiento. O sea, creo que es un acto político de una persona que siempre ha estado al límite, el Contralor Bermúdez, y este año además se despide, entonces quizás es la oportunidad para hacerlo. No creo que es la solución adecuada para el minuto y el rol que le corresponde a un organismo de esa categoría en el sistema político nuestro. Bueno, y el CERVEL, otra institución. El CERVEL también hoy día declara, porque recibió cartas del Consejo de la Transparencia del CERVEL, de quien estuvo encargado en su momento de la campaña del apruebo, porque el CERVEL sostiene que hay que hacer toda una investigación y aclaración. Si no estamos en presencia de democracia viva, más allá de una fundación que se dedique a trabajar en los campamentos en ayuda a los más necesitados, sino más bien una máquina creada para financiar la política. Hasta el CERVEL entra. ¿Qué les ha parecido a ustedes la intervención que ha tenido? Yo creo que lo del Contralor, lo del CERVEL y de todas estas instituciones que de alguna manera intentan marcar un parteaguas respecto de la crisis, también es parte de la misma crisis de confianza. Es decir, aquí nadie quiere quedar manchado o mancillado respecto a una crisis que puede terminar contaminando a todas las instituciones. Entonces, lo que hace Contraloría, más allá que yo puedo compartir que es una cosa a lo mejor exagerada, que mete a todos en un mismo saco, lo que hace Contraloría de alguna manera es decir, a ver, yo no tengo nada que ver con esto, yo lo que he hecho, y mi pega la he hecho hasta ahora bien, y voy a fiscalizar con más fuerza y con más energía lo que pudiera estar pasando a las fundaciones, porque no quiero que me enloden. Y lo que pasa con el CERVEL es parecido. El CERVEL hace mucho tiempo que viene detectando que hay rendiciones de platas políticas, después de la ley nueva de financiamiento de las platas políticas, donde los partidos le rinden y los candidatos le rinden al CERVEL, viene detectando que hay declaraciones o cobros de platas electorales que no se corresponden con la realidad. No nos olvidemos que, de nuevo, otro partido del Frente Amplio, el Partido Comunes, claro, hace un tiempo, una fundación asociada con el Partido Comunes tomó datos, de hecho en ese caso de estudios de Criteria, le sacó el logo Criteria, los puso en un documento como estudios propios y fue al CERVEL a rendirlos como gastos de campaña. Por eso
que el CERVEL hoy día está muy alerta y tiene además parado muchas devoluciones a candidatos que aparentemente están abusando del sistema también. No, a mí me parece bien la decisión del CERVEL. Tardía, uno esperaría quizás que los mecanismos también, y eso quizás podemos hablar después con la invitada, pero a involucrarnos en un nuevo sistema. Las crisis son oportunidades también para ver las falencias que tiene nuestro sistema político. Y aquí hemos visto que hay un mecanismo instaurado para tratar de alguna forma de burlar la fe pública y usar los recursos en otros fines, y lamentablemente el CERVEL, el Contraloría, al parecer no tienen los mecanismos, la tecnología adecuada para poder prevenirlo o anticiparse a este tipo de cosas. Y lamentablemente el CERVEL, que es una gran institución que maneja las elecciones con mucha transparencia, ha tenido siempre problemas finalmente, independiente que haga la pega, pero se demora quizá en hacerlo, y eso finalmente igual, la lentitud termina dañando el sistema. Y en eso me parece bien la actitud, pero un poco más tarde de lo que uno a veces quisiese. Hablaste del mecanismo, que es una frase que se nos viene encima y nos acordamos de... La brasilera. Tipo Lavallato, ¿no? Fue ser un mecanismo justamente para financiar la política de manera corrupta, de manera irregular. Aquí vimos, en lo de Democracia Viva, estamos frente a un mecanismo, una forma de conseguir recursos y no tenía la experiencia que debió haber tenido. En fin, ustedes, la percepción que tienen es que estamos frente a un mecanismo amplificado y ramificado a grandes... De que son mucha plata, es mucha plata, eso es un dato, porque son de 400 millones, en fin. Pero ustedes tienen la sensación de que esto que permeó en general en todo el país y que esto es un mecanismo ya aceitado, o creen todavía que puede ser más o menos acotado a este grupo de personas y a este partido. No, percepción, no datos, percepción, ¿no? No, a ver, en este caso lo que corresponde, para no agudizar la crisis de confianza, es decir, bueno, habrá que ver y no hacer una generalización. Pero si hay una práctica que se instaló en un determinado grupo de personas y que de alguna manera funcionó, todo indicaría, o podría indicar, que esa misma práctica se puede haber reproducido en otro tipo de fundaciones o asociadas con instituciones, etcétera, y fue avanzando. Y al mismo tiempo, si vemos que esto es un patrón que venía un poquitito de antes, a propósito de lo que comentamos delante, bueno, puede ser que esto esté bastante más extendido de lo que uno imagina. El mismo ministro Montes dijo, esto es el comienzo quizás exacto, comenzando. Y yo me remonto, otro día comentamos, también un mecanismo similar pero distinto lo hicieron también el mismo partido político cuando estuvo armando la Municipalidad de Providencia. Entonces, parece que efectivamente a lo mejor puede ser acotado, pero a lo mejor ramificado. Y no tengo idea cuánta es la extensión de redes a lo largo de la administración pública. Parece que es bastante. Ahora, como todas estas cosas, probablemente la manera de empezar a salir de la crisis es terminar ensuciándolos a todos o aumentar esta sensación de que esto pasa en todos los lugares. Y como todos los partidos han tenido su historia en esto también, bueno, es lo que se termina concluyendo la población, es que el problema no era el Mobgate, el problema no era Cabal, el problema también está en este otro lado y por lo tanto ya es todo el sistema político.